El motor del coche patrulla ruge como un león herido, me arrastra como a un pez muerto en el oleaje. Por la ventana el asfalto brilla, es la corteza del mundo. El cinturón de seguridad me aprieta como una corbata en un funeral, se ríe, juega a ser Dios. Las luces azules parpadean y la gente que camina son vidas que ya no puedo tocar. El asiento de plástico, con su aroma a desinfectante, se aferra a mí como las promesas de un futuro falso. Mis pensamientos se retuercen como un feto incapaz de nacer, se presentan como una sirena queriendo arrastrarme a la profundidad. El oficial al volante es un personaje salido de uno de mis relatos, no me mira, y en su indiferencia encuentro un náufrago. Las luces intermitentes que pasan son luciérnagas en un pantano y siento que me transformo en tinta espesa. La comisaría se acerca y con ella la inevitabilidad de enfrentar fantasmas. La comisaría es un mausoleo. El coche patrulla se detiene, y yo, me preparo para enfrentar el silencio de mi propia voz. El abrazo de la comisaría me recibe como un amante traicionero, las risas de los oficiales buscan un criminal pero solo encuentran una carcasa vacía, un personaje atrapado en una historia. La vida se burla, es un cruel editor que ha decidido partir la novela en dos, cortar cada línea. Las luces de la comisaría parpadean como ojos rancios de un dios rancio, mientras me arrastran por el corredor de la desilusión. Estoy atrapado entre paredes que respiran amargura. Cada palabra que he escrito, cada verso, se ha vuelto un ladrillo. Mis historias son cadáveres que me gruñen. Eres un asesino de palabras, un adicto de la prosa que ha vendido su alma por unos tragos. Me siento un héroe de una tragedia griega luchando contra demonios con corbata y miradas de desaprobación. La comisaría es el teatro donde el telón se cierra. Mientras el reloj se ríe de mí, siento que estoy atrapado en una novela sin final feliz, en una broma. Dentro de esta jaula de acero y carne, los policías ocultan más que protegen, las celdas son úteros de tristeza. Cada informe es una penitencia, una cruz que cargar. La comisaría detiene criminales y también el aliento, es un nido de serpientes, un titán con articulaciones oxidadas y ojos ciegos. En los pasillos la esperanza se derrite como un helado bajo el sol del mediodía, los agentes una mezcla de héroe y verdugo, vestidos con armaduras de dudas. Sus miradas escrutan el aire cargado, buscando el delito. Aquí, el deber es un látigo, y la moral espinas afiladas. Las luces fluorescentes zumban por encima como abejas inquietas, iluminando rostros cansados y en cada esquina, la burocracia se desliza como un reptil, donde la justicia baila con el miedo. En el centro de este teatro, un comisario, con mirada tan fría como un frigorífico enterrado en Siberia, se convierte en parte del mobiliario, un electrodoméstico. El aire se siente pesado, un ventilador oxidado gira pero el aire se ha estancado, se acumula en las esquinas. La pintura se descascarilla, como la moral de la ciudad y la luz fluorescente parpadea ladrando el mal estado del cableado. Las historias se amontonan y la fe se ha agotado como el café de la máquina de la cocina. El comisario, con un rostro tan frío como el acero, había hecho de la indiferencia su aliada. Se sentaba en su escritorio, donde documentos competían por la atención de un cenicero desbordado, un campo de batalla de colillas. La comisaría era un barco a la deriva, y él, el capitán cansado de sus propias mareas. Recordaba cuando se unió al cuerpo, con la ilusión de ser un héroe, pero la realidad lo convirtió en un receptor de crímenes, traiciones, heridas, de círculos viciosos. Sus colegas, sombras de lo que fueron, se movían entre los escritorios como si llevaran el peso de cada miseria. Él aprendió a no esperar nada de ellos, ni de sí mismo. A veces, se pregunta si es de verdad un hombre de justicia. El ruido de las sirenas traía hombres que se mataban unas horas después de haberse abrazado. El amor, el odio, una línea difusa que él ya no podía dibujar. Había aprendido a alejarse, a no sentir, era un hombre que había visto demasiado, ese demasiado erosionó su espíritu y al final del día, cuando pasaba sobre la ciudad, imponía su propia justicia. El desorden en la mesa del comisario era un reflejo de su alma. Papeles manchados de café y humo, se apilaban en un caos ordenado, como notas de una canción desentonada tocada por borrachos en un bar de carretera. Las fichas de criminales, las fotografías de rostros desencajados, todos parecían mirarle, preguntando qué demonios había salido mal. El comisario, un hombre de mirada fría y voz apagada, se sentaba como un dios menor. Su cigarrillo ardía en el cenicero, un pequeño volcán que amenazaba con desbordarse. No era un héroe y tampoco estaba interesado en la justicia, solo quería que el ruido del mundo exterior muriera. Los informes de incidentes se acumulaban, como un monumento sentado a su lado, y las historias detrás de cada denuncia se entrelazaban en una maraña de maldad y dolor. El caos seguía, en esos papeles arrugados y en la cabeza de un hombre que había decidido ser solo un hombre. Después de todo,
¿Qué importancia tenía el orden en un mundo donde lo único que quedará será el polvo? Se levantó, ajustándose la corbata gastada, sintiendo el peso de la tarjeta de identificación en su bolsillo, recordando que el caos a menudo era simplemente la falta de un plan. Lanzó un último vistazo a su mesa, dispuesto a enfrentar el mundo criminal que acechaba a la puerta. Esos crímenes eran capítulos de una novela en la que la trama nunca cambiaba. Alguien mataba, alguien robaba, y todos hacían lo que podían para sobrevivir en este juego de cartas marcadas. Mi manuscrito, cubierto de manchas que bien podrían ser café o tal vez algo más íntimo, había llegado a esa mesa. Manual para dejar de escribir, decía el título, escrito con caligrafía temblorosa. El comisario, con su chaqueta arrugada y sus ojos vacíos, lo hojeó sin esperanzas, un relato sobre una ciudad que susurraba historias de almas perdidas en un desfile de locura, personajes marginados cargados de ira, mujeres entre estaciones de tren, palabras como balas al corazón, al hígado, a donde uno guarda las esperanzas, prosa entrecortada y en cada línea la verdad amarga, todos somos monstruos en algún lugar oscuro del alma. ¿Qué demonios era este manuscrito? ¿Qué mente retorcida había dibujado un paisaje tan familiar, tan dolorosamente real en su locura y a la vez tan manifiestamente absurdo? A medida que pasaba las páginas, el respirar de los personajes se convirtió en su propia vida. El comisario se echó atrás en su silla, dejó caer el manuscrito que lo había aproximado a un universo que había decidido ignorar, un manuscrito caído del infierno. Las historias que nos definen, las que nos permiten seguir hablando, incluso cuando las palabras pierden el sabor. Mientras leía, el sonido de las sirenas a lo lejos se convertía en un eco, una canción de cuna. Cada frase le arrastraba más adentro de ese mundo paralelo. Dejó el manuscrito sobre la mesa y incendió otro cigarro. Su escritorio era una isla de desorden, tazas de café vacías, ceniceros desbordados, un par de fotografías en blanco y negro de crímenes olvidados y en el centro de ese caos, mi manuscrito. No se trata de errores ni de arrepentimientos, murmuró el comisario. Se trata de entender cómo funciona la palabra. Las luces fluorescentes zumbaban, imperfectas, y él se dejaba absorber en aquel laberinto. Los agentes que quedaban en la estación sabían que el comisario se había convertido en el guardián de un texto que podía revelarle más sobre que cualquier confesión a ras de suelo. En el abismo de la mente del escritor, había fe en la destrucción, en la decadencia, y sobre todo, en el poder de las palabras malditas. Se preguntaba si los verdaderos criminales eran los que cometían delitos, o aquellos que se sentaban a contemplar la degradación. ¿Qué era la ley, sino un intento de imitar el orden en un mundo irrevocablemente caótico?